el voto del señor Alejandro Soto respecto de la ley 31751 que tiene que ver con la prescripción de delitos. Ese va a ser probablemente el caso más fácil para solventar su liberación y su inocencia en el caso del señor Alejandro Soto. Vamos a conversar ahora con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso y catedrático y especialista en temas constitucionales y parlamentarios. César, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cuál es tu opinión sobre las decisiones que ha tomado la Comisión de Ética con respecto al caso de Alejandro Soto, ¿no? Porque tenía 3 procesos y solo han admitido 1, ¿no? ¿Qué es lo que piensas sobre cada uno de ellos? Mira, Nicolás, en principio creo que es importante tener presente que el fenómeno ante el que nos encontramos, que no es un fenómeno aislado, porque afecta a una sucesión de hechos dentro del Parlamento peruano, es una sucesión de acontecimientos que escapa a la provincia del derecho en realidad, porque hay una serie de aspectos que deben ser analizados de manera interdisciplinaria para comprender el fenómeno ante el que nos encontramos. El derecho se queda corto. En principio, el Estado de Derecho es un Estado en el que se supone que no te pueden a ti sancionar a menos que esté expresamente prevista la sanción y el tipo por el que se te sanciona dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero nos encontramos ante fenómenos que van más allá del ámbito meramente institucional, porque debajo de la institucionalidad se cultivan una serie de formas de una cultura, en realidad, que riñe con los patrones básicos de una organización comunitaria. Por eso es que pienso que de repente me quedo corto si es que me quedo solo en el ámbito propiamente jurídico o parlamentario. Necesitarías consultar con otro tipo de expertos como etnólogos, como economistas o como psicoanalistas para que hagan una interpretación respecto de fenómenos que son más bien o tribales o propios de una sociedad de mercado o de un sujeto que está apareciendo que no es el sujeto al que hemos estado acostumbrados hasta la fecha. Ahora, luego de 55 años del golpe de Velasco en el año 1968. Lo que te puedo decir sobre el tema es que hay 3 casos que está viendo la Comisión de Ética, 2 de los cuales han sido no admitidos y el tercero sí ha sido admitido, que es el relacionado con el voto del señor Alejandro Soto respecto de la ley 31751 que tiene que ver con la prescripción de delitos. Ese va a ser probablemente el caso más fácil para solventar su liberación y su inocencia en el caso del señor Alejandro Soto. Claro. Pero de los otros dos hay uno que tiene que ver con el caso de los mochasueldos, que es un caso prácticamente común y corriente porque es lo que estaba ocurriendo con mayor frecuencia desde los años 90 en general. Pero el caso singular de la contratación de la señora secretaria del señor Alejandro Soto sí merecería mayor tipo de análisis. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante un fenómeno social que ha escapado los linderos de nuestra organización. ¿Por qué? Porque en general tú siempre dices, bueno, el delito de nepotismo tiene que ver con un vínculo formal, familiar, es decir, tiene que haber habido matrimonio o en el peor de los casos convivencia. Pero el argumento del señor Soto es que él primero contrata a la señora y luego de haberla contratado, él inicia una relación como consecuencia de la cual tiene un hijo. Entonces, en realidad, la señora no es propiamente su cuñada ni tiene ningún vínculo familiar porque el señor Soto sostiene que no es ni su esposa ni su conviviente, pero ha tenido una relación. Entonces, ¿ante qué tipo de fenómeno nos encontramos? No hay servináculo, no hay aecupaco, no hay matrimonio, no hay convivencia. ¿Qué cosa es? ¿Choque y fuga? ¿Es one night affair? ¿Es metisaca? ¿Qué cosa es ante lo que nos encontramos donde hay un hijo y hay una señora que es la hermana de la dama con la que él tuvo una relación sexual de la cual resultó un hijo? Ese tipo de fenómenos escapa a lo regulado por el derecho, porque se supone que efectivamente a menos que tú tengas una relación matrimonial o convivencia, tú no debieras tener ningún tipo de impedimento, pero esa reflexión es la que debió ser materia de análisis en mayor profundidad precisamente por la Comisión de Ética del Congreso,
cuyo objetivo no es propiamente jurídico, su objetivo es realizar argumentos que vean la moral pública. Entonces, nos encontramos ante un fenómeno más bien subterráneo, underground, si se quiere, porque está debajo del fenómeno propiamente institucional o jurídico. Ahí es donde debió hacerse mayor análisis y se ha perdido la ocasión de conocer los argumentos que llevaron a señalar que no existe problema ético digno de análisis dentro de la Comisión de Ética. Entonces, por eso te digo que es necesario preguntarle a un etnólogo a ver qué tipo de mecanismo de reciprocidad, de intercambio de favores, de bienes o de mercancías se está produciendo en esta tribu que es parte del mecanismo de funcionamiento del Congreso. Por eso es que de repente también un psicoanalista te podría decir que el modo de producción en el que nos encontramos en el Congreso no es ni el modo de producción asiático ni el modo de producción capitalista, sino un modo de producción copromórfico, porque estamos ante una producción de excrementos de carácter moral o social que no llegan a ser comprendidos ni integrados dentro de los procesos institucionales del Congreso peruano. Eso es lo que te podría decir, mi querido Nicolás. Es que para no creerlo, César, ¿no? O sea, ¿tú alguna vez imaginaste que este fuera el nivel de discusión y de temas y de personajes que... O sea, estamos hablando del presidente del Congreso de la República, ¿no? Así es. O sea, así es. Verdaderamente el problema es que estamos ante una situación en la que más parece que tuviéramos que hacer, como te digo, un análisis coprológico, porque nos encontramos prácticamente en una cloaca donde no se quiere ni siquiera reflexionar sobre la naturaleza del excremento en el que nos encontramos moviéndonos. Tenemos que ir, César, si nos lo permite, por favor, a una pausa y quisiera regresar contigo para conversar, porque no solamente hay este tema de en qué va a terminar esta historia de Soto, que es más o menos previsible, sino qué podría pasar con Roselia Murús, e incluso qué hubiera pasado en otros parlamentos si un miembro de la mesa directiva del Congreso se ve envuelto en una situación en la cual hay balaceras y muertos, en fin. Por favor, mantente conectado, César, y regresamos contigo. Estamos hablando, en primer lugar, de la situación de Alejandro Soto, que es como, César, como las licitaciones, donde las convocan y ya saben quién va a ganar, ¿no? Acá ya se sabía más o menos qué iba a pasar, o sea, lo han exonerado ¿no es cierto?, de investigaciones que implicaban gravedad y lo han dejado investigado por haber votado por una ley que, como tú dices, es bien difícil que puedas, digamos, terminar sancionándolo, ¿no? Por ese tipo de argumentos, porque ahí tiene vías de escape, ¿no? Así es, tiene, por ejemplo, la prerrogativa de la inviolabilidad de votos y opiniones, y por otro lado, ese mismo proyecto no fue presentado por él, fue presentado por congresistas de Perú Libre. En la primera votación él no votó y en la segunda votación sí votó. Entonces ahí la única pregunta que cabría sería determinar si es que estuvo obligado a abstenerse, dado que de alguna forma lo favorecía, o sí, debido a que, según la firma, el delito ya había prescrito con anterioridad, no estaba afectado él con los beneficios que reconocía la ley 31751 y por lo tanto no estaba impedido de votar y en vez de abstenerse. Entonces es el caso probablemente más sencillo para la defensa del señor Soto, ¿no? Ahora yo, fíjate, le pregunté al que en paz descanse Nano Guerra hace un par de semanas, ¿no? ¿Cómo podían seguir sosteniendo a Alejandro Soto? Que era insostenible porque cada semana aparece algo nuevo, ¿no? Todavía estoy seguro que está por sorprendernos, ¿no? Que puso a su guardaespaldas como si fuera juez en una diligencia, que entregó documentos falsificados, que está enjuiciado por sus clientes que lo acusan de estafa. O sea, está metido en cada cosa, ¿no? Y sin embargo no pasaba nada. Y me decía, no, me contestó Nano, ¿no? Me dijo, es que tenemos un acuerdo que en realidad es muy frágil y que la única manera de sostenerlo es que Alianza para el Progreso tenga la presidencia y que Alianza para el Progreso aparentemente no tiene otro que no sea Soto. Entonces, o sea, es tremendo lo que me dijo.
En el sentido de que las decisiones se toman no en función de qué es lo mejor para la institución del Parlamento tan venida a menos, sino de las componendas, ¿no?, entre los partidos para tener el control de la mesa directiva y mantenerse hasta el 2026 con uñas y dientes, ¿no? El problema, Nicolás, parece ser que lo que estamos presenciando son los límites de un régimen democrático, porque todo lo que está ocurriendo se ampara en las normas actualmente existentes que son parte del régimen político y del régimen democrático. En lo que discrepamos siempre no es en que se cumplan o no se cumplan las reglas, sino en que hay una dimensión adicional a la del derecho y a la de los patrones democráticos que tiene que ver con exigencias de naturaleza ética. Si no hay una moral pública detrás, entonces encontramos que la democracia nos resulta corta, queremos más. No nos satisface un régimen puramente democrático donde puede ocurrir lo que está ocurriendo, es decir, el toma y daca. Yo voto por ti, pero luego yo te tengo que respaldar, porque de lo contrario todos podemos perder. Entonces, si todos ganan, claro, accediendo a formas que nos resultan moralmente repudiables, obviamente la decisión puede ser formalmente democrática y legal. Dentro de un Estado de Derecho no debería haber problema, pero el Estado de Derecho se queda corto cuando la exigencia es no de carácter jurídico, sino de carácter ético. Entonces la pregunta es, ¿quién define qué es lo ético? En un Estado de Derecho obviamente no cabe ese tipo de enfoque, pero obviamente no nos quedamos contentos con eso. Por eso la gran pregunta es, ¿cuál es la base ética de un régimen democrático o republicano? ¿Estamos de acuerdo en que queremos democracia? Sí, bueno, la consecuencia será la que estamos teniendo ante nuestros ojos. No nos satisface. Entonces, por eso es que el único filtro para optimizar las ventajas que tiene un régimen democrático es que los operadores, los actores, los protagonistas, los agentes de la intermediación, que son las organizaciones políticas, se esmeren en proponernos a candidatos que han sido previamente calificados, no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel también de su probidad y su idoneidad moral. Ahí está la falla de nuestro sistema político, mi querido Nicolás. Ahora, para terminar, César, ¿qué puede pasar? Diego Bazán, el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, ha dicho que Roselia Muruz podría tener un proceso en esta comisión. El tema es que el incidente es bochornoso, ¿no es cierto? Ella dice que ella no organizó la fiesta, pero y que el señor ¿no? Paul, ni me acuerdo cómo se apellida este excongresista, Paul García. No tienen ninguna relación, pero tienen, o sea, ya. Lo cierto es que organizaron una fiesta para celebrar el cumpleaños de este hombre y que esto terminó como terminó, ¿no es cierto? O sea, ¿qué podría pasar con la congresista? Porque a mí una cosa sí me llamó la atención, aunque ella dice que no participó en la organización del evento. Porque si tú organizas un evento y en ese evento hay violencia, o sea, lo único que no haces es irte. O sea, tú tienes que quedarte ahí, ¿no es cierto? Sobre todo si tienes esa condición, eres una representante del primer poder del Estado, ¿no? Ahí la cuestión nuevamente, Nicolás, va a ser qué es lo que dice el informe de calificación sobre la admisibilidad, habida cuenta que la señora va a afirmar que en su caso ella no fue propiamente la organizadora porque quien lo estaba organizando era otro colega, entonces, y que ella además salió a la calle, se despidió antes de que ocurriera el crimen. Entonces hay demasiados datos que no podemos manejar y todo va a depender de lo que se señale en el informe de calificación, porque es probable, dados los antecedentes que tenemos con el señor Alejandro Soto, la señora Roselia Muruz también es miembro de la mesa directiva, el presidente de la Comisión de Ética pertenece al mismo grupo parlamentario al que ella pertenece, y el secretario técnico es designado por el presidente de la Comisión de Ética. Por lo tanto, hay indicios que nos harían anticipar que probablemente el informe de calificación no autorice la investigación en profundidad sobre el fondo del asunto. Bueno, así estamos, mi querido César, y podemos estar de otra manera, creo yo, ¿no? Creo que podemos, no solo merecemos, necesitamos con urgencia pasar el Caterpillar, ¿no es cierto? Y la fumigación y construir una nueva clase política en el Perú.
César. Creo que Sí. el Perú merece otra cosa. Ese es nuestro reto, mi querido Nicolás, pero la pregunta es ¿de dónde salen? Porque todo partido que se funde tiene que ser sobre la base de ciudadanos, tienen que ser ciudadanos que aspiren a algo mejor para todos nosotros y que no estén buscando solamente espacios o cupos para ganar en fama o ganar poder o ganar dinero. Ese es el principal reto. Pasar la página de este tipo de sociedad mercantil en la que nos encontramos, donde todo tiene un precio. Lamentablemente hemos pasado de la economía del mercado a una sociedad de mercado donde todo se compra y todo se vende. Exitosa. César, te agradezco mucho, como siempre.